Hola, un cordial saludo. Soy Rolando Villús y el día de hoy veremos los principios del derecho del trabajo y los supuestos de extensión de la responsabilidad laboral entre empresas de un mismo grupo. El primer principio que abordaremos es el principio de privacidad de la realidad, o también llamado simplemente principio de la realidad. Este principio establece que en caso de discrepancia entre los hechos y lo declarado en los documentos o formalidades debe prevalecer efectivamente lo ocurrido en la realidad. Este principio se fundamenta en el principio protector del derecho laboral y se aplica cuando existe una discordancia entre lo que afirman las partes y lo que realmente sucede. En realidad, este principio nace del principio de la naturaleza de las cosas, un principio aristotélico tomista, por el cual las cosas tienen una determinada naturaleza y actúan en función de esa naturaleza independientemente de la denominación que se le otorgue. Así, por ejemplo, un caballo tendrá la naturaleza de caballo y no funcionará como un avión. Así el caballo se llame avión o yo lo denomine avión al caballo, no será un alado, no saldrá volando. Tendrá una naturaleza, podrá correr tal vez, pero no volar. Entonces las cosas tienen una determinada naturaleza y hacen que las cosas actúen de acuerdo a su naturaleza. Ese principio que nace en la filosofía del derecho, que nace en la filosofía en realidad aristotélico-tomista, ese principio se extrapola al derecho laboral y se utiliza para hacer primar la realidad sobre la aparente forma. Así, por ejemplo, como hemos visto en la clase pasada, si existe una prestación personal remunerada o subordinada, no importará que califiquemos a ese tipo de relación jurídica como un contrato de compraventa, porque en realidad será un contrato de trabajo porque tiene los elementos del contrato de trabajo. O le califiquemos como un contrato de prestación de servicio, porque tiene los elementos del contrato de trabajo. Entonces va a primar la realidad, el hecho de que sea una prestación personal remunerada y subordinada, sobre la aparente forma en donde lo denominamos como un contrato de locación de servicio o un contrato de compraventa, como hemos señalado. El segundo principio es el principio indubio pro operario. Este principio establece que en caso de duda sobre la aplicación de dos o más normas para solucionar un conflicto jurídico, el juez laboral debe optar por la interpretación más favorable al trabajador. Este principio fundamental del derecho del trabajo nace de un principio protector y solo debe aplicarse tras agotado todos los métodos clásicos de interpretación. Debemos tener en cuenta que este principio se aplica en el caso de interpretación de dos normas distintas para solucionar un mismo conflicto. Debo preferir la norma que sea más favorable al trabajador. El siguiente principio es el principio de igualdad de trato y no discriminación. Este principio establece la prohibición de cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral. Su fundamento radica en el derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Este principio garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo, y también al momento de ser despedido. En este contexto se considera discriminación laboral cuando la selección o el rechazo de un trabajador se basa en su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o cualquier otra índole ajena a sus méritos y calificaciones necesarias para el puesto. No obstante, debemos tener en cuenta que la igualdad es entre los iguales. Si yo solicito para un puesto de ingeniero, necesito un ingeniero industrial, no puedo pretender que se presenten otros ingenieros de otras materias o un abogado o un contador, porque yo necesito un ingeniero industrial para que elabore un edificio tal vez. Entonces, un abogado no va a poder alegar, nada, me están discriminando por ser abogado. No, estamos eligiendo a un ingeniero. Se podrán presentar todos los ingenieros industriales y de todos ellos tendremos que recibirlos a todos y evaluar cuál es el mejor para el puesto. Allí no hay discriminación. El siguiente principio es el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este principio tiene por finalidad impedir que el trabajador renuncie a los derechos laborales reconocidos en la Constitución y en las leyes, en su propio perjuicio, garantizando así la protección de sus intereses dentro de la relación laboral. Este principio en realidad considera que el trabajador es parte
la parte débil de la relación laboral y puede ser influenciado por el empleador. Entonces, el ordenamiento jurídico lo que hace es declarar la nulidad de todo acto mediante el cual el trabajador disponga de un derecho reconocido por una norma imperativa. El siguiente principio es el principio de inmediatez. Este principio establece una limitación a la facultad de sanción que tiene el empleador y se fundamenta en la seguridad jurídica. En virtud de este principio, exige que exista un plazo inmediato y razonable entre el momento en que el empleador toma conocimiento de la falta cometida por el trabajador y el inicio del procedimiento disciplinario que culmina con la imposición de una sanción correspondiente. Entonces, este principio se utiliza en dos ocasiones. Primero, desde que el empleador toma conocimiento, no desde que se produce la falta, no. Desde que toma conocimiento hasta la fecha en que se imputa la falta. Tiene que haber un plazo razonable. Nuestra jurisprudencia ha señalado que el plazo razonable debe girar entre 18 a 30 días. No existe en nuestra legislación una norma que establezca un plazo previsto por la ley, a diferencia de lo que existe en otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo en el Estatuto de los Trabajadores de España, en donde se establece que el principio de inmediatez debe tener un plazo razonable de 30 días. En el Perú no existe. Y nuestra jurisprudencia muchas veces ha señalado que el plazo de 30 días influenciado por la doctrina española. Ahora, no solamente tengo que tener en cuenta el principio de inmediatez desde el momento en que tiene conocimiento el empleador de la falta hasta el momento en que le imputa, sino desde el momento en que le imputa también la falta hasta el momento en que envía la carta de despido. Por lo tanto, se vulnera también el principio de inmediatez si es que el empleador no remite la carta de despido al trabajador después de un tiempo razonable. La jurisprudencia también ha señalado entre 18 y 30 días, dependiendo del caso en concreto. En algunas ocasiones habrá que hacer tal vez una auditoría y generalmente la hacen previa a la imputación de la falta. Entonces, tiene conocimiento, pero no puede tener certeza o no tiene todas las pruebas de quién fue el trabajador o los trabajadores que ocasionaron el daño a la empresa. Entonces hacen una auditoría, una investigación y puede demorar 6 meses. Entonces el plazo es razonable. Después de la auditoría sale el resultado, el informe del auditor, en donde establece quiénes son los responsables e inmediatamente se tiene que imputar la falta. Imputada la falta y hechos los descargos, tiene que procederse al despido inmediatamente. Principio de legalidad. Este principio exige que al momento que me van a imputar una falta, esa falta tiene que estar previamente establecida en la ley, en una norma tiene que estar previamente establecida. Entonces, al momento que me imputan la falta y me envían la carta de preaviso, tiene que existir una subsunción, principio de tipicidad, entre la falta prevista en la ley con el hecho cometido por el trabajador. Tiene que encajar. A mí no me puede decir, usted ha llegado de forma reiterada ebrio al trabajo, y eso está tipificado en el artículo 24 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dado que ese artículo no regula como falta grave el haber llegado ebrio al centro de trabajo de manera reiterada. Entonces, tienen que imputarme la falta y tiene que haber esta subsunción. Pero además tienen que decirme en qué artículo, en qué inciso de la norma se regula la falta que he cometido. Entonces, aquí tenemos varios principios. El principio de legalidad exige que la falta esté previamente establecida en la ley. Y el principio de tipicidad exige que al momento de imputarme la falta tiene que haber esta subsunción entre lo regulado en la norma con lo cometido en la realidad. Tienen que encajar. El principio de continuidad. Este principio garantiza que ante un cambio del empleador por efecto de una transmisión de empresas, el trabajador conserve su empleo. En palabras del jurista peruano Elmer Arce, el contrato de trabajo no se puede extinguir tomando como pretexto el cambio del empresario. En esta línea, la jurisprudencia nacional, a través de la casación 4573-2013 Junín, del 2 de diciembre del 2013, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, ha reconocido la existencia de una transmisión de empresas cuando el trabajador mantenga su misma situación laboral
área de trabajo y funciones. No obstante, ese reconocimiento lo ha realizado dentro de unas empresas de grupo. La Corte Suprema de la República y todos los jueces consideran que existe un mismo vínculo laboral independientemente de que se cambie de empleador cuando las empresas forman parte del mismo grupo. Algo que considero un error porque en todas partes del mundo también se considera que existe una transmisión de empresas no solamente cuando son parte de un mismo grupo, que es lo usual, sino también cuando se transmite a una persona ajena. Lo que importa no es el empleador, que sea el mismo a través de distintas empresas, sino lo que importa es la unidad económica que se transmite con la transmisión de la empresa. Por eso, en otros ordenamientos jurídicos, la continuidad laboral o el principio de transmisión de empresa se utiliza para cuando existe una compraventa, un arrendamiento del negocio, una fusión, una escisión, se utiliza la transmisión de empresas y el nuevo empresario asume el activo y el pasivo del anterior empresario. Los grupos de empresas es una forma de organización empresarial que produce múltiples efectos sobre la realidad socioeconómica mundial. Por eso es objeto de estudio de juristas, de economistas, sociólogos, que muchas veces ven a los grupos de empresas como una atalaya panóptica para observar la realidad socioeconómica mundial. Los grupos de empresas en realidad son varias empresas jurídicamente distintas, pero unidas bajo una dirección unitaria. Esa dirección unitaria les da la unidad. Y hace como si en realidad, desde el punto de vista jurídico, fueran varias empresas, pero desde el punto de vista económico, fuera una sola empresa. Ahora, dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe una definición de grupo de empresas desde el punto de vista laboral. Solamente el reglamento de la ley de MIPES señala que existe un grupo económico cuando es un conjunto de empresas, cualquiera sea la actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica, o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas. Si se dan cuenta, esta definición del grupo de empresas no relaciona al grupo con los trabajadores, simplemente define al grupo per se. Por su parte, el Pleno Jurisdiccional Laboral del año 2008 establece que existe solidaridad en las obligaciones laborales en los casos en que exista vinculación económica, grupo de empresas o se evidencia la existencia de un fraude con el objeto de burlar los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, actualmente solamente tenemos estas dos normas, ¿no? Estos dos criterios. Primero tenemos la norma, el reglamento que define al grupo como varias empresas jurídicamente distintas, bajo un control de una empresa o de varias personas o de una persona natural. Y por su parte tenemos el pleno jurisdiccional que señala que en esos supuestos de grupo existirá una vinculación entre el trabajador y las empresas de manera solidaria. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de las empresas va a responder con el total de su patrimonio por las creencias del trabajador. El anteproyecto del Código de Trabajo del año 2022 da un paso más y no considera suficiente el hecho de que existan varias empresas jurídicamente distintas unidas bajo una dirección unitaria o de un control, como señala el reglamento de la ley de MIPES, sino exige algo más. Que existan varias empresas jurídicamente distintas bajo una dirección unitaria, pero que el trabajador circule entre las empresas del grupo. Añade un elemento. Nuestra jurisprudencia ha establecido, a raíz de la influencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo Español, 4 elementos para extender la responsabilidad entre empresas de un mismo grupo. Estos supuestos son los siguientes. La circulación, que puede ser materializada a través de la puesta a disposición, plantilla única o cesión de la posición contractual. El primero de ellos, la puesta a disposición, se produce cuando el trabajador es contratado por una empresa, pero es puesto a disposición de otra. Es decir, la empresa que lo contrata le paga su remuneración, sus beneficios sociales, pero en realidad trabaja para otra. Aquí entendemos, de acuerdo a lo que hemos visto, que una empresa le paga,
pero la otra empresa le dirige, le señala qué hacer. Entonces hay una división del polo patronal. Mi empleador, que generalmente es el que me paga y me dirige la labor, actualmente no. Actualmente en esta situación, tengo un empleador que me paga, un empleador que me contrata y otro empleador que me dirige la labor y el que se beneficia de la prestación de mis servicios. El siguiente supuesto plantilla única. Este supuesto exige que no un trabajador, sino varios, cuantitativa y cualitativamente, trabajen para varias empresas del grupo a la vez. En este supuesto ya no existe una persona individual que trabaja para una y es contratada por otra, sino que en realidad todos los trabajadores trabajan para todos de manera indistinta, generándose una sola organización laboral, a pesar de que son empresas jurídicamente distintas. La cesión de posición contractual. Este supuesto es un tipo de transmisión de empresa en el cual una empresa asume la relación jurídica laboral de otra empresa, ya sea por una fusión o por una decisión. Entonces, en ese supuesto, la nueva empresa asume el activo y el pasivo de la anterior empresa. El segundo supuesto, confusión patrimonial. La confusión patrimonial se produce porque las empresas jurídicamente distintas, con patrimonios distintos, utilizan los bienes o los trabajadores utilizan los bienes como si fuesen propios de la empresa para la cual laboran. En ese supuesto, se señala que al no existir independencia de patrimonios, se confunden los patrimonios y se entiende que todas ellas forman en realidad una sola organización laboral. El tercer supuesto es la unidad de caja o caja única. Este supuesto es un tipo de confusión patrimonial, pero a nivel financiero, que se produce, por ejemplo, cuando varias empresas del grupo depositan el dinero en una sola cuenta bancaria. Y de esa sola cuenta bancaria van sacando el dinero que van necesitando. ¿Por qué lo hacen así? Porque así obtienen mayor liquidez al tener ingresos de cada una de las cuentas, de todas las empresas, ¿no? Y el último supuesto es la utilización fraudulenta de la persona jurídica. El supuesto más común es la infracapitalización. Este supuesto se produce cuando en realidad creo una empresa con un patrimonio de 100, por ejemplo, 100 millones, pero a su vez saco el patrimonio después de un tiempo para crear otra empresa con un patrimonio de 100 menos 1 y dejo a la empresa originaria con 1. ¿Con qué finalidad? De que los acreedores que ha tenido durante todo ese tiempo acudan a la empresa a cobrar y necesariamente solamente van a poder cobrar ese 1. En realidad no los va a satisfacer. Y otra vez vuelven a hacer la empresa con el patrimonio del anterior. Y así sucesivamente. Esto es lo que denominan en la doctrina italiana el efecto telescopio, que ya lo venían señalando los legisladores en 1942. Conclusiones de cierre. Los principios del derecho del trabajo garantizan la protección del trabajador y equilibran la relación laboral. Cumplen funciones interpretativas, guían en la aplicación de las normas, integradoras, llenan vacíos legales, limitadoras, evitan restricciones arbitrarias y protectoras, priorizan los derechos de los trabajadores. Por su parte, con respecto a los grupos de empresas, para el derecho del trabajo no es suficiente que exista un conjunto de empresas bajo una dirección unitaria, concepto de grupo propio del derecho mercantil, sino que además será necesario que dicha organización policorporativa produzca efectos sobre los bienes jurídicos que esta rama del derecho social protege. Y para ello sirven los indicios. Los indicios en realidad, que hemos visto, plantilla única, confusión de patrimonios, circulación de los trabajadores, utilización de la persona de manera abuso de la personalidad, como la infracción, en realidad lo que hacen es develar la existencia del empleador, porque en el derecho del trabajo lo que buscamos es el empleador. ¿Por qué hacemos responsable a la persona que me contrata si él nos hace suyo los frutos del negocio en una puesta a disposición? ¿Por qué es responsable solidario con la persona que recibe el fruto de mi trabajo? Que es la otra empresa para la cual estoy trabajando. Porque la empresa que me contrata
cancela mi remuneración. Ella me está contratando y está cancelando mi remuneración. Se está comportando como mi empleador. Y la otra empresa que me dirige la labor y que recibe el fruto de mi trabajo, en realidad esa empresa se está comportando como empleador en razón del principio de ajenidad. Está haciendo suyos los frutos del negocio. Entonces, en este caso, estas dos empresas se están comportando como mis empleadores.